capítulo 8 del libro de Juan, del 39 al 47. Amén, mis hermanos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que van a escuchar esta predicación, Señor, que es tu verdad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Se han fijado cómo muchas veces en nuestra naturaleza está el ser parecido a nuestros padres? Pocas veces tenemos la suerte, hermano, de ser parecidos a nuestras madres. Pero es algo natural en nosotros, que el hijo se parezca al padre, ¿cierto? Y es de eso que está hablando Jesús aquí, hermanos. Y está en una discusión con los supuestos hermanos judíos. En una discusión en la cual los judíos se defendían y decían que ellos eran hijos de Abraham. Claramente Jesús los estaba atacando, o de cierta forma los estaba exponiendo delante de todos. Porque claramente ellos se hacían pasar por verdaderos hijos de Dios, pero cuando vino Cristo Jesús, ahí se dieron cuenta lo que significaba ser un hijo de Dios. Porque Jesús vino a mostrar, hermano, qué es lo que significa ser un hijo de Dios. Y vino a mostrar a Dios qué es lo que espera Dios de sus hijos. Y a veces, hermano, pareciera que hay muchos caminos o muchos tipos de personas. Pero la verdad es que hay solo dos caminos y solo dos tipos de personas. Está el camino angosto y el camino ancho. El justo y el malvado, ¿cierto? Y están los hijos del diablo y los hijos de Dios. Nadie quiere ser hijo del diablo, ¿verdad? Porque es ofensivo. Estas palabras de Jesús, hermano, son duras para los israelitas. Pero es una realidad que todo aquel que no está en Cristo Jesús no es hijo de Dios, hermano, sino que es hijo del diablo. Ahora, todos quieren ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿son todos hijos de Dios? La palabra enseña que no. Solo los que están en Cristo Jesús, por voluntad del Padre, hermano, podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces el contexto de estas palabras que Jesús está discutiendo con los judíos, ¿cierto? Supuestos creyentes, hermanos, porque dice claramente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, estas palabras no son para la gente atea, que dice, no, yo no creo en Dios. Esto es para aquellos que dicen creer en Dios, pero no son hijos de Dios. Porque no, el Espíritu Santo no está obrando en ellos.
Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, ser hijo de Abraham? ¿Por qué ellos estaban tan empeñados en comprobarle a Jesús que ellos eran hijos de Abraham? Porque a Abraham se le hizo la promesa. Porque todo aquel que es hijo de Abraham es bendito. Y tiene la unción y la protección de Dios. Por eso todos quieren ser hijos de Dios. Entonces la importancia de ser hijo de Abraham no es porque Abraham, hermano, haya nacido como un rey o porque tenía la sangre de un rey. No es porque él hubiese sido un príncipe o un noble poderoso. De hecho, lo contrario, él era simplemente un peregrino, hermanos. Como lo somos tú y yo hoy día. No proviene de una descendencia, Abraham no viene de una descendencia excelsa, hermano, noble. De hecho, él era un idólatra, hermano, salido de un pueblo pagano. Todos quieren ser amigos de Abraham, ¿saben por qué? O sea, hijos de Abraham, porque Abraham es amigo de Dios. Porque Dios eligió a Abraham. Dice en Génesis 12, el 1 al 3, texto que acabamos de leer, ¿cierto? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por esto que estaban tan empeñados los judíos en convencer a Jesús de que ellos eran hijos de Abraham. ¿Qué le dio Dios a Abraham? Tierra, una gran nación, y le dijo que de él saldría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y yo voy a ser tu Dios, le dijo Dios. Es decir, Abraham no escogió a Dios, Dios lo escogió. Amén. ¿Por qué es tan importante ser hijo de Abraham? Porque a Abraham se le hicieron las promesas también. Entonces los judíos querían ser parte de esas promesas, así como el mundo quiere ser parte de todas las promesas que Dios ha hecho a Jesucristo y toda su descendencia. Pero esto no es tan simple. No es tan simple como decir yo creo en Jesús. Porque aquí lo vemos claramente, estos hombres creían en Jesús, pero estos hombres no creían en Jesús realmente. Parece que era de los labios hacia afuera nomás. Isaías 41:18 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se ha fijado que el hombre como que profesa no querer ser enemigo de Dios? Pero lo son. Lo éramos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y tú y yo sabemos muy bien por qué. Porque no queremos hacer su voluntad. Cuando Cristo no habita en nosotros, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir como nosotros queremos vivir nomás. Ahora, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, hermanos, se cumplieron en Cristo Jesús. Amén. Él es el único camino al Padre. No es Abraham. Pero para los judíos, hermano, era muy importante ser hijo de Abraham. Y Jesús le dice, sí, si ustedes son descendientes, pero no son hijos. Porque ¿qué hacen los hijos? Los hijos son parecidos a los padres. ¿Han notado cómo nuestros hijos se parecen tanto a nosotros? Y parece que copian más lo malo que lo bueno. Pero son parecidos. Abraham, hermano, a diferencia del resto, él tenía paz con Dios.
porque Dios lo había escogido. Claro, luego toda su descendencia se volvió rebelde. Israel se volvió un pueblo rebelde en contra de Dios, haciendo lo que ellos querían hacer. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Es decir, hermano, estos judíos deberían haber sabido esto, deberían haber entendido. Si eran estudiosos de la palabra, deberían haber entendido que la verdadera descendencia venía por Cristo Jesús. El ser hijo de Dios viene por Cristo Jesús, no por Abraham. En Cristo, hermano, encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. Él es la simiente, Él es la descendencia, porque no dice descendientes, el descendiente. Él nos da morada eterna, Él nos hace una nación apartada para Dios, y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. Sin embargo, a Abraham, Dios le dio una nación grande, que era Israel. Pero en Cristo, hermano, la bendición es para todos. Amén. Ya no es solo para Israel, sino que para todas las familias de la tierra. Entonces, por eso estos discutían, hermanos, porque en el fondo Jesús le estaba diciendo, ustedes están malditos, porque ustedes realmente no son hijos de Abraham. Y todo aquel, hermano, que no tiene a Cristo, que no conoce su palabra, que no tiene su espíritu, está maldito. Y un día vendrá el juicio, y en el juicio, hermano, le caerá toda la maldición por no haber creído en Jesús. Estos hombres decían creer, pero no creían. Amén. Cristo, hermano, es antes de Abraham. Él es el importante. Él es el que abrió el cielo para nosotros. Sí, Abraham es importante por el hecho de que de esa sangre viene Jesús. Pero lo importante realmente es Jesús, hermanos. Por eso dice en Efesios 2, del 11 al 22, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos se expresaba en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, hermanos, Jesucristo vino a cambiar el estado de la descendencia de Abraham, porque la descendencia de Abraham era Israel. ¿Y qué hizo Israel? Pecar contra Dios, idolatrar.
abandonar a Dios, abandonar su palabra. Entonces Cristo vino y dice la palabra que Él es el verdadero Israel, la vid verdadera. Y con Él hace un solo pueblo de Israel y todos los creyentes del mundo. Pero los israelitas, hermanos, estaban convencidos que por ser descendientes de Abraham, ellos no eran esclavos. Esto es parecido, hermano, a cuando nosotros creemos que porque nuestros padres son cristianos, yo igual soy cristiano. Y eso no es así. Esa es la discusión que tiene Jesús con los judíos. Ellos están tratando de convencer a Jesús, de decirle, nosotros somos hijos, somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les da argumentos, hermano, y les muestra que no es así. Porque Abraham tuvo una forma de vivir aquí en la tierra también, contraria a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? ¿Cómo se demuestra hoy en día cómo son los hijos de Dios? ¿Qué hizo Abraham? Primero, cuando Dios fue donde él obedeció el llamado con humildad. Pero los judíos rechazaban la palabra. Jesús les decía, la palabra que yo les hablo no tiene cabida ni morada en ustedes. Entonces ahí ya hay una evidencia de que estos judíos que estaban discutiendo con Jesús no eran hijos de Abraham, porque no estaban haciendo lo que su padre hizo. Recibir a Dios con humildad, con un corazón dispuesto. ¿Ustedes los ven dispuestos aquí a ellos? Claramente no, hermano. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Te fijas el orgullo? Es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando recién venimos a la iglesia. Y nos tildan de pecador. Nosotros decimos, ¿pecadores de qué? Si yo trabajo, le llevo comida a mi familia, no robo ni mato, yo no soy pecador. Pero nuestro corazón, hermano, esconde cosas que Dios las ve. Entonces somos pecadores, somos esclavos del pecado. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a estos judíos. Ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no quieren nada con Dios. Ustedes no quieren nada conmigo porque yo vengo de parte de Dios. Sin embargo, ellos se creían hijos de Abraham. ¿Y cuál era la gracia de ser hijo de Abraham? Que Abraham era amigo de Dios. Abraham, hermano, recibió con gozo a los mensajeros de Dios. Una de las grandes evidencias de que Dios está obrando en tu vida es que tú escuchas a los mensajeros de Dios. Amén. Con agrado, no esperando a qué hora termina, a qué hora termina el culto. Génesis 18 del 1 al 8 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amase ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él
se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Se fijan la actitud de Abraham frente a los mensajeros de Dios? Amén. Un hombre que quería estar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos traían un mensaje de Dios, de aquel que le había hecho la promesa a Abraham. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel todo el tiempo, hermano, con los mensajeros de Dios? Los mataba. Mataba a sus profetas. ¿Y qué querían hacer con Jesús estos judíos? Querían matarlo. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y yo sé que esta palabra es confrontacional, hermano, y es dura. Pero si tú no haces las obras de Abraham, es porque tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y eso es duro reconocerlo, hermano. Pero díganme ustedes, ¿quién nació hijo de Dios? Ninguno, dice la palabra, ¿cierto? Romanos 3 dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno, no hay uno que busque a Dios, no hay quien entienda. Y es por eso que es tan necesario el Evangelio. Amén. Porque un día, hermano, este pastor que le está predicando se sentó allí como un hijo del diablo. Pero el poder de Dios obra en nuestras vidas. Amén. Y nos convierte de hijos del diablo a hijos de Dios. Amén. Sí. Hijos que aman lo que Dios ama y que aborrecen lo que Dios aborrece. Amén. Estos hombres, hermano, no tenían idea lo que estaban haciendo, hermano, lo que en su corazón había, porque en su corazón había odio, rabia, envidia en contra de Jesús. Y no se daban cuenta que estaban enfrente del mismísimo Dios. Mira lo que dice Mateo 21 del 33 al 41, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, si le doy tiempo para que lo busquen igual. Es bueno leer la palabra de Dios, hermano. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Te fijas? Esa era la actitud de los judíos frente a Jesús. Una actitud totalmente diferente a la que tenía Abraham frente a los mensajeros de Dios. ¿Cuál es la actitud, hermano, que tenemos hoy día frente al mensaje de Dios? Muchas veces nosotros la agarramos contra el mensajero, pero el mensajero lo único que hace es traer el mensaje de Dios. Yo quería puro matar al pastor Marcelo, hermanos, cuando estaba allí, de verdad.
porque estaba quedando expuesto mi mal, mi pecado frente a la palabra de Dios. Luego me di cuenta de eso yo, hermano, de que en realidad no era el pastor, Amén. era Dios por medio del pastor que estaba hablándome, diciéndome, este eres tú. Esta joyita eres tú. Y eso trae tristeza a nuestras vidas, ¿cierto? Y a veces trae rabia. Cuando no entendemos el Evangelio y nos preguntamos entre nosotros, ¿y a este quién le contó mi vida? Sí. Y lo tomamos muchas veces de forma personal, hermanos. El mensaje no es de forma personal, hermano. El predicador nunca sabe tu estado completo espiritual. Pero Dios sí. Dios sí lo sabe. Entonces Abraham, hermano, recibió a los mensajeros alegre. Dice que corrió. ¿Recuerdan a Zaqueo cuando Jesús pasó y él estaba arriba para poderlo ver? ¿Qué le dijo Jesús? Anda y prepara tu casa porque te voy a ir a visitar. ¿Qué hizo Zaqueo? No, Jesús, yo no quiero que vaya. Partió corriendo, hermanos. Amén. Esa es la actitud del cristiano. Esa es la actitud frente a Jesús y frente a su iglesia. Debe haber gozo, hermano, cuando estamos juntos. Amén, Señor. Cuando un hermano nos visita, debe haber alegría porque Dios se manifiesta, hermano. No es que no se manifieste cuando estamos solos, pero se produce algo especial cuando estamos entre los hermanos. Así es, Señor. Y debe haber alegría, debe haber gozo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el mundo no está eso. No es lo mismo cuando tú te juntas con la iglesia a cuando tú te juntas con el mundo. Amén. Lo otro que hacía este pueblo, o sea, estos judíos, hermanos, que no eran obedientes a las palabras de Jesús. Sin embargo, Abraham fue obediente. Amén. Fue obediente a la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan, ¿cierto? Que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Oye, Señor, tú me diste este hijo. Es el único que tengo. Y no creo que vaya a tener más. No dijo eso. No puso excusa. Simplemente agarró a su hijo y fue y lo iba a sacrificar. Amén. Él creía realmente en Dios. Él creía en el poder de Dios. Porque el cristiano, hermano, cree en el poder de Dios. Amén. Muchas veces nosotros actuamos en incredulidad, hermano, porque no creemos que Dios puede hacer las cosas. ¿Y quién es el que las puede hacer realmente? Él. Pero nosotros tenemos que actuar en fe como actuó Abraham. Creer de verdad. Estos judíos decían creer, pero no creían. No creían que Jesús los había venido a libertar, a sacar del pecado en el que estaban, hermanos. Era una fe sin obras, es decir, una fe muerta. Se resistían, hermanos. Estos judíos se resistían a Cristo. Se resistían, desobedecían la palabra de Dios. Como dice Pablo, desobedientes al Evangelio. Abraham creyó, hermano, Abraham creyó en Jesús, dice la palabra en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Estaban furiosos con Jesús. El odio que había en ellos, hermanos, es el que hay por todo siervo de Dios. ¿Recuerdan a Esteban? ¿Por qué mataron a Esteban?
si él no le había hecho nada? Porque lo odiaban, porque era un hijo de Dios. Los judíos querían puro matar a Jesús. Una de las grandes evidencias, hermanos, de los hijos del diablo es que no pueden soportar a los cristianos. Se enfurecen. Los odian hasta la muerte. No soportan escucharlos. Mira lo que dice el libro de Hechos. Porque, hermanos, a todos nos gusta ser cristianos, ¿verdad? Y nos gusta decir que somos cristianos, pero resulta que el cristianismo, hermano, el verdadero cristianismo te va a traer enemigos. Gente que no quiere escuchar a Dios. Y va a hacer lo posible para que tú te calles. Hechos 7, hermano, del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Lo conocen ustedes? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa es la reacción, hermanos, que muchas veces va a tener la gente cuando tú le predicas el Evangelio. Y muchos te van a decir en primera instancia: sí, yo creo. Pero cuando tú empieces a predicar y el Espíritu Santo empiece a obrar, hermano, y empieza a meterse en la vida de la persona, ahí ya la persona no va a querer. No va a querer nada. Porque la gente no quiere que se metan en su vida. Quieren llevar un evangelio relajado, light. Yo puedo ir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando, pero no se metan en mi vida, no se metan en mis decisiones. Cristo, hermano, vino a cambiar tu vida. Amén. A darte vuelta todo lo que tú anhelas para hacer y cumplir los anhelos de Él. Amén. Y eso es un cambio radical, como lo hemos visto en otras predicaciones, ¿verdad? Y eso es lo que no aceptaban estos judíos, porque iban a tener que dejar sus comodidades. Amén. No si es re fácil decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Abraham. Demuéstralo. Dame evidencias de que amas a Jesús y que le obedeces. Dame evidencias de que amas a Jesús y amas a tu hermano. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice la palabra que es mentiroso. Amén. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no le vemos si no amamos a nuestro hermano que le vemos? Eso es lógica, hermano. No es difícil de entender, ¿verdad? Pero así es. Una de las grandes evidencias que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios y no hijo del diablo, es que amas la iglesia. Amas a los cristianos. Hermanos, nosotros somos peregrinos en esta tierra, extranjeros, advenedizos, pero tenemos la iglesia, hermanos. Amén. Dime que no es rico cuando tú de repente andás, no sé, donde el diablo perdió el poncho y te encuentras con alguien de tu misma ciudad. No puedo decir en el extranjero, hermano, porque yo no he viajado al extranjero.
Se me acaba el mundo ahí en el Salto del Laja nomás y para el sur en Temuco. Pero cuando andaba de repente en partes lejos, hermano, y me encuentro con alguien de mi ciudad, no sé, es como conversar con alguien de confianza. Lo mismo es en Cristo Jesús. Entendemos el idioma que hablamos, porque tú y yo tenemos un idioma que viene del cielo. Amén. Y nos ayudamos, nos animamos, nos entendemos. El mundo afuera no se entiende. Amén. El mundo está en guerra constantemente entre ellos, entre unos y otros. Sin embargo, los cristianos no. Nos gozamos cuando estamos juntos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Amén. Porque Él es la piedra angular, hermanos, de nuestra fe. Él nos une. Amén, Señor. Pero estos judíos no creían, hermanos. No creían en Jesús. Es más, hermanos, lo odiaban. Juan 5:18 dice, pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No creían en Jesús? Este es un hombre nomás, como tú y como yo, decían. Dime tú, ¿Jesús es como tú y como yo? No. Si hay algo que te revela el Espíritu Santo es que Jesús es único. Amén. No es el hijo de José, no es el hijo de María. Él es antes de la fundación del mundo. Así es. Y Él se hizo carne, porque el Padre lo envió por amor a ti y por amor al Padre. Amén. Jesús no vino solo por nosotros, hermanos. Así es. Amén. Él primeramente vino por amor al Padre. Amén. Y en ese Jesús estos judíos no creían, hermano. El odio es tremendo, hermano. Es sorprendente el odio que llega a tener el ser humano por un cristiano. Mira lo que dice en Hechos 23. Capítulo 23, versículos 2 y 15. Venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. ¿Cómo tanto odio, hermano? Y no eran uno ni dos, 40. 40 judíos se habían puesto de acuerdo de matar a Pablo porque Pablo predicaba la verdad. Así son los hijos del diablo. ¿Y cómo se estaban comportando los judíos, hermanos? ¿Se estaban comportando como los hijos de Abraham o como Abraham mismo? No. Se estaban comportando como su padre, el diablo, quien por medio del pecado de Adán y Eva introdujo la muerte. Querían matar a Jesús. Y tú puedes decir, hermano, hermana, tú puedes decir, yo no mataría a Jesús. Si yo hubiese estado allí,
yo no lo habría matado. Aunque no lo hubieras hecho, aunque no tienes tal aborrecimiento en tu mente en este momento, eso no cambia tu posición de que sigues siendo enemigo de Cristo y no su amigo. Porque desde el soldado romano, hermano, que crucificó a Cristo, desde Poncio Pilato que lo juzgó, desde los judíos que lo acusaron, desde Judas que lo entregó, hasta aquel mismo que simplemente decidió ignorar su mensaje, todos son igualmente sus enemigos y no herederos de la promesa. Porque lo que te hace amigo de Dios es creer en Jesús. Amén. Pero no esa fe humana, no esa fe que es por un tiempo, sino que es una fe que pone Dios en ti, una fe que pone Dios en mí. Hermano, no importa cuán buenos seamos externamente y podamos incluso parecernos a un verdadero cristiano, porque lo que mira Dios es el corazón del hombre. Amén. Y Cristo lo que tiene que cambiar en el hombre, lo que vino a hacer en la cruz del Calvario es cambiar nuestro corazón. Amén. Ese es el verdadero cambio y eso es lo que sufren los hijos de Dios, un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón cambia tu vida. Y la cambia de la tierra al cielo, hermanos. El mejor ejemplo es el apóstol Pablo. Ese que recibió la vestimenta cuando estaban apedreando a Esteban. Hermano, si tú no odias hoy día a Jesús es porque la gracia de Dios te está sosteniendo. Amén. Pero tú estás como un verdadero Ferrari acelerando y el único que te sostiene, hace cuenta que Dios tiene una cadena a ese Ferrari y el único que te sostiene es Dios. Pero el día que Dios quite su gracia por completa de ti, tú vas a odiar a Jesús y todo lo que tenga que ver con Él. Vas a odiar la iglesia, vas a odiar la palabra, porque eso hacen los hijos del diablo. Los hijos del diablo, hermano, ¿tú crees que quieren leer la Biblia? ¿Tú crees que quieren venir a la iglesia? ¿Tú crees que quieren estar con los hijos de Dios? El diablo lo único que busca es destruir a los hijos de Dios. ¿Podrá? ¿Podrá hacerlo o no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es, Señor. ¿Pudieron destruir a Jesús estos judíos? ¿Pudieron matarle? ¿Sí? Porque el Padre lo permitió. Amén. Pero esa derrota fue la mayor victoria. Aleluya. Así es. Porque por medio de la muerte de Jesús, tú y yo teníamos salvación. Amén. Así es. Gracias, Señor. Estos judíos, hermanos, no entendían nada. Y ahora cambian el tema y dicen, no, si nosotros somos hijos de Dios, ya no importa, Abraham, ya. Hace cuenta que no somos hijos de Abraham, pero somos hijos de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Había sido el mismo Dios, hermano, que había cerrado sus oídos, porque sus corazones estaban lejos de Él. Lo único que buscaban estos judíos, hermano, era hacer su propia voluntad. La marca, hermano, una de las marcas es ser hijos de Abraham, hijos de Dios, es la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Fue una de las cosas que le dijo Jesús a Zaqueo, hermano. En Lucas 19, Él le dice, tú eres hijo de Abraham. Dice Jesús le dijo, Lucas 19, capítulo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La actitud de Zaqueo demuestra que él era un hijo de Abraham. Porque él recibió con gozo a Jesús y no quería apartarse de él. Fue tanto así, hermano, que él se despojó de todo lo que él tenía, siendo un tipo avaro, hermano, un tipo que amaba el dinero, amaba seguramente la riqueza, los lujos. Él se despojó de todo y lo único que le interesaba era estar con Jesús. Esa era la actitud de un hijo de Dios, un hijo de Abraham. La otra actitud de un hijo de Dios es amar a Jesús, no tener simpatía por Él, no estar con Él por interés, no estar con Él por los panes y los peces, como dice una canción por ahí, sino que estar con Él, por Él. No estar con Él, hermano, porque tú quieres que tu familia se restaure, sino que estar con Él, porque sabes que Él es la vida. Amar a Dios, amar a Jesús. Estos hombres, hermano, no amaban a Jesús. Dice en Mateo 3:17. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante amar a Jesús? Porque Dios ama a Jesús. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres parecido a tu Padre. Y tu Padre ama a Jesús. Dice en Mateo 3:17, yo hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces los hijos de Dios aman lo que Dios ama, y Dios ama por sobre todas las cosas a Jesús. Si tú rechazas a Cristo, hermano, estás rechazando a Dios. Es decir, estos judíos, hermano, no se dan cuenta, pero estaban rechazando a Jesús, a Dios mismo, al rechazar a Jesús. Y ahí tú te das cuenta, hermano, que estos judíos no conocían mucho la palabra, parece. Simplemente estaban allí porque eran descendientes, porque eran judíos, pero no porque creyeran en Jesús y hubiesen estado esperando realmente al Mesías prometido. Jesús, hermano, ¿qué vino a hablar Jesús? ¿Él trajo un mensaje propio? Él habló lo que el Padre le decía que hablara. Pero estos tipos no lo reconocían. ¿Tú reconoces la voz de Dios? ¿Tú puedes ver la diferencia cuando habla un hombre de Dios y habla un hombre del diablo? Porque hay diferencia, una gran diferencia. Los hombres de Dios hablan conforme a la eternidad. Los hijos del diablo hablan conforme al mundo. Es decir, ellos te preparan para el mundo, pero el Hijo de Dios te prepara para la eternidad. Amén. No, aquí no está nuestra ganancia, hermanos. Así es, Señor. Aquí no está nuestra recompensa. Está allá más allá del sol, donde viviremos con nuestro Señor Jesucristo eternamente, Amén. reinando con Él. ¿Por qué no entendían el lenguaje de Jesús, hermano, estos judíos? Y aquí deberíamos hacernos esta pregunta nosotros inmediatamente. ¿Yo entiendo el lenguaje de Jesús? Porque Jesús, hermano, si bien es claro, si bien es cierto, la palabra está en español y está clara, ¿cierto?
Pero ¿la pueden entender todos? ¿Pueden entender todo realmente lo que Jesús está diciendo? ¿Tú puedes entender que hay gente que dice creer en Jesús, a las cuales Dios le tapó sus oídos? Porque eso está diciendo Jesús. Ustedes dicen creer en mí, pero ustedes no creen. Y no van a creer tampoco porque no me van a escuchar. Ustedes no entienden lo que yo digo. Ustedes no saben, no tienen idea de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos pueden decir, hermanos, que estuvieron aquí en la iglesia y no entendía nada de lo que el pastor predicaba? Era como estar escuchando un chino, porque no reconocíamos la voz de Jesús. Que tú escuches la voz de Dios es un milagro de Dios. Así es, Señor. Amén. Gracias, Padre. Y que no la escuches también es un milagro de Dios. Amén. Porque Él salva a quien quiere. Como veíamos el jueves, Él es soberano. Amén. Y estos judíos tenían a Dios tan hartado, hermano. Si imagínate, lo trataron como hijo del diablo a Jesús. Lo trataron como samaritano, siendo que Él jamás había pecado, hermano. Pero sí había faltado a las reglas que ellos habían inventado. Reglas que ellos inventaron y no Dios. Sus tradiciones. Muchas veces, hermanos, en las iglesias la gente está más preocupada en las tradiciones que de vivir la vida cristiana. De cumplir con el amor de Cristo. Es decir, colamos el mosquito, pero dejamos pasar el camello. Porque nosotros nos podemos comportar correctamente, pero nuestro corazón puede estar lleno de odio, lleno de envidia, lleno de avaricia. Entonces aquí lo importante, lo que está diciendo Jesús, ustedes no me oyen porque Dios no ha cambiado su corazón. Porque ustedes mismos, o sea, el pueblo de Israel, hermano, venía hace rato pecando en contra de Dios. Pero ellos creían que Dios habitaba en medio de ellos. ¿Tú crees que Dios habitaba en el pueblo de Israel? Solo por medio de aquellos que aún creían en Dios, que era el remanente. Eran unos pocos. Por eso la gran mayoría, hermano, andaba atrás de los panes y los peces y no atrás de Jesús. Por eso quedaba Jesús solo. Cuando Él exigía la fe verdadera, esa que no tiene que ver ni con panes ni con peces, sino que tiene que ver con arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento real, un arrepentimiento, hermano, que todos lo notarán, que darás testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hermano. Jesús se fue con todo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son mis deseos? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es una alusión, hermano, al jardín del Edén, como les decía, al principio, donde la serpiente engañó a Adán y Eva e introdujo la muerte. ¿Qué buscaba el diablo, hermano, con hacer lo que hizo Adán y Eva? Que murieran. Que ya no tuvieran relación con Dios. ¿Lo logró? Sí. Pero en el mismo instante Dios dijo: yo enviaré una simiente. Yo enviaré a Jesús para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Amén.
Entonces, hermano, desde el principio la simiente de la serpiente ha perseguido a la simiente de la promesa. Así como Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque era hijo del diablo. Y Abel, hijo de Dios, hijo de la promesa. Saúl persiguió a David y los fariseos estaban persiguiendo a Jesús. Se fijan cómo toda la historia de Israel se repitió y se repitió hasta que volvió Jesús, hasta que vino Jesús. Y solo algunos cambiaron, pero la gran mayoría de los judíos están perdidos, porque no quieren creer en Jesús, en la simiente de Abraham. Tienen una misma simiente este tipo de personas, hermano, porque provienen del mismo lugar. ¿Eres hijo del diablo o eres hijo de Dios? Qué buena pregunta. Pero qué ofensivo para aquellos que no creen en Jesús. Amén. Aquellos hijos del diablo, hermanos, no creen en la verdad. Es decir, hermano Héctor, si no es tan necesario ir los domingos, todos los domingos a la iglesia. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice la verdad? Si los judíos, hermanos, teniendo lo que tienen simplemente, ellos no faltan a ninguna reunión que tengan en la sinagoga. ¿Cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Hijo de Dios? Amén. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo sois vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, hermano, si tú oyes la voz de Dios, tú la vas a obedecer. Amén. Pero si tú no la obedeces porque tú no la oyes, y no la oyes, porque no eres de Dios. Qué dura esta palabra, hermano. Amén. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Y debemos reflexionar y preguntarnos, hermanos, ¿realmente estoy oyendo la voz de Dios y la estoy obedeciendo? ¿O me estoy engrupiendo que soy cristiano y en realidad no oigo nada? Y hago el puro show en la iglesia como que oigo, pero en realidad no estoy escuchando a Jesús. No puedo vencer mi pecado. No puedo obedecer la voz de Cristo. ¿Cuántos estuvieron aquí, hermanos, un día queriendo obedecer a Jesús sin poder hacerlo? Amén. Fingiendo, viviendo una vida superficial cristiana, pero no una vida transformada, no una vida que ama a Dios, que ama la iglesia, que ama la palabra de Dios y la obedece. Esa es la gran diferencia, hermanos. Amén. Y aquí hoy día puede haber gente que ama a Dios, ama su palabra, pero también hay gente que no ama a Dios, que no ama su palabra, que no ama su iglesia. Pero hay una buena noticia. Como dije anteriormente, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Todos fuimos hijos del diablo en algún minuto. Así es. Todos queríamos hacer lo que este corazoncito decía, ¿cierto? ¿Y qué decía este corazoncito? Hace lo malo. Hace lo contrario a la palabra de Dios.
¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quién va a decir que no, hermano? Solo los hijos del diablo. Solo los hijos del diablo no quieren nada con Dios. Pero hoy día, hermano, estamos predicando el Evangelio y el poder de Dios puede cambiar esa situación. Amén. Y pasar de ser un maldito, hermano, porque los hijos del diablo son malditos. Así es. Hay una maldición que los persigue y los va a perseguir hasta el final si es que Cristo no obra en sus vidas. Amén. Por eso Jesús, hermano, comenzó el sermón del monte diciendo, bienaventurados. Cuando Cristo entra en tu vida, pasas de ser maldito a ser bienaventurado, Amén. a ser hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí se sentían malditos? Era como si una nube negra estaba en nuestras vidas y nos perseguía donde fuéramos. Y parece que íbamos a alcanzar la felicidad y como una burbuja desaparecía nuevamente. Y volvíamos de nuevo a intentar alcanzar la felicidad hasta que Jesús abrió los cielos y nos hizo los hijos benditos de Dios. Mateo 25, del 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te fijas la importancia del amor por la iglesia, por tus hermanos? ¿Creen ustedes que Abraham no era así? Un hombre que ayudaba a su prójimo, un hombre que amaba. Sin embargo, hermano, aquellos que no creen en Jesús, dice Mateo 25, un poquito más abajo, versículo 41, dice, entonces irá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo un día, hermano, recibirá lo que merece. Amén. Pero también lo recibirán los que no creyeron en Jesús. Usted, hermano, ¿por qué queréis que siga Jesús por temor? No es por temor, hermanos. Es la verdad que está en su palabra. Debes entender que si Cristo no es tu Dios, si tú no crees en Jesús, si tú crees en Jesús así como creían estos judíos, el final será el infierno. Y no el cielo, hermano. No el paraíso con Jesús. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, porque quiere llevarte con Él. Cristo vino para liberar a aquellos que eran hijos del diablo. Amén. Es difícil aceptar que eres un hijo del diablo, pero es necesario para que Cristo venga a ti y haga el milagro que todo ser humano necesita, de creer en Él, pero de creer de verdad, no por complacer a alguien, sino que porque Cristo está obrando en ti. Hebreos 2, del 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Cristo, hermano, murió en la cruz para ser tu Hijo de Dios. No un simple evangélico, sino que para hacerte un verdadero Hijo de Dios que lucha en contra de la tentación. Y no solo lucha, sino que vence. Amén, Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Que el Hijo de Dios vence. No porque en Él haya poder, no porque Él sea el poderoso, sino que porque el poder de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, opera en Él. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Todos quieren ser hijos de Dios. Pero hay un solo camino para eso, hermano. Y ese camino es Jesucristo. Amén. Así es. En 1 Juan 3, del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la gran diferencia, hermano, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? El hijo de Dios busca la santidad. Busca ser como Jesús. Cuando niños, hermano, ¿recuerdas que teníamos ídolos? Y queríamos ser como ellos. En Cristo Jesús, hermano, si tú realmente crees en Jesús, si tú realmente amas a Jesús, si tú realmente amas a la iglesia, tú quieres ser como Jesús. Amén. Porque ¿cuál es el objetivo principal, hermano, como cristianos? Que Dios nos bendiga, ¿no? Que lleguemos a ser como su Hijo. Que caminemos como Él caminó. Ven a Jesús. Si tú te das cuenta hoy día que no hacen las obras que Abraham hacía, hoy Dios puede cambiar eso. Amén, Señor. Hoy Dios puede transformar tu vida. Hoy Dios te puede hacer un verdadero hijo de Dios. Oremos para terminar, hermano, aunque ustedes no lo crean. Que el Señor les bendiga, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones y seamos hijos tuyos. Y seamos y caminemos como tu Hijo en esta tierra, Rey. Que seamos la luz de este mundo, Señor, como tú lo fuiste, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra nos exhorta, Señor. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra nos da esperanza, Señor. Que solo tú, Señor, solo en ti hay vida. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Adoremos al Señor, hermano.